Asuntos de opinión. Y en esta noche, en esta lección, vamos a hablar acerca de, o a darle continuidad a nuestra serie dentro de lo que son los asuntos de opinión, a hablar acerca del pecado de la división, que fue el tema que iniciamos en nuestra anterior lección. Y abordamos, quiero que hagamos un breve repaso. Nosotros abordamos el tema del pecado de la división y estudiamos las posibles causas por las cuales los hermanos suelen dividirse y vimos que la principal razón es la falta de conocimiento. Y aunque esta falencia recae sobre muchos, vimos que la responsabilidad en escala mayor reposa en los predicadores. Hablamos respecto al error que muchas iglesias cometen al permitir que muchos se levanten como predicadores sin ser idóneos ni aptos, ni siquiera de estar capacitados para cumplir con lo que el Señor pide de todo predicador. O sea, la razón por la cual Cristo constituyó evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Cristo y llevarlos a ellos, conducirlos a alcanzar la plenitud de Cristo. Vamos a mirar ese punto nuevamente para que lo tengamos nosotros presente. En Efesios 4, del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice el verso que sigue el propósito con el cual Dios constituyó a estos hombres, a fin de perfeccionar, lo cual significa, mis hermanos y oyentes, madurar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un predicador que no esté capacitado para edificar una congregación, hermanos y oyentes, causa más mal que bien, porque va a estar propenso, por su falta de conocimiento, a inculcar ideas chuecas, herejías, falsas doctrinas e imposición de sus opiniones personales a todos sus seguidores y oyentes. Muchas iglesias se están haciendo daño a sí mismas y están afectándose a sí mismas, y muchos cometen una gran inconsistencia, una contradicción, porque se apresuran eligiendo predicadores no aptos bíblicamente, pero al mismo tiempo andan criticando a las denominaciones porque éstas tienen pastores no aptos ni calificados bíblicamente. Eso es ser inconsistente, eso es contradictorio, eso es incoherencia. También, adherido al tema de la falta de conocimiento, hablamos también en nuestra anterior lección de otro error que se suma a la lista y que incide bastante para que los hermanos se dividan por asuntos de opinión, y es la falla al no saber distinguir entre lo que puede hacer el cristiano como individuo de lo que deben hacer los cristianos reunidos como iglesia. Si por un lado solemos señalar el error de muchas iglesias y denominaciones de que permiten prácticas humanas y que se injertan ellas en la adoración, porque añaden al culto cosas que Dios no mandó a la iglesia, al mismo tiempo estamos fracasando en reconocer que tampoco se puede permitir que al individuo cristiano se le censure de todo bajo la premisa errónea del Dios no lo autorizó. ¿O dónde lo autoriza Dios? Esa suele ser la pregunta que hacen muchos hermanos a la hora de abordar a otros que aprovechan su libertad en Cristo en los asuntos de opinión. Cuando ven a un hermano que practica algo que para el otro en su opinión no lo hace,
o le suena escandaloso, entonces le preguntan, lo que tú haces, ¿dónde lo autorizó Dios? Mis hermanos y oyentes, el silencio, el silencio divino es una doctrina que debe ser estudiada cuidadosamente. El silencio divino es prohibitivo, pero oído, para la iglesia, mas no siempre lo es para el cristiano como individuo. Lo que Dios no permite a la iglesia no necesariamente está prohibido al cristiano como individuo. Ejemplo claro de eso son los asuntos de los días y comidas que Pablo discute en el capítulo 14 de la carta a los romanos. Sabemos que Dios no permite ni autoriza a la iglesia para festejar días festivos, ni permite que la iglesia participe de comidas que no sean la cena del Señor, y cada domingo, por supuesto, en el día que Dios autoriza. Pero mis hermanos, eso está muy lejos de que al cristiano como individuo se le prohíba comer o hacer caso de los días. Al cristiano como individuo, Dios le da permiso de hacer caso o no de los días festivos y le permite comer cualquier comida. Por lo tanto, lo que la iglesia debe hacer, el cristiano individualmente no siempre lo puede hacer. Y lo que el individuo puede hacer, la iglesia no lo puede hacer. El fallar en entender este asunto ha generado divisiones, en especial en esta temática de los asuntos de opinión. En este asunto, vuelvo y reitero, el error de muchos, el error que muchos hermanos, tal vez por desconocimiento, están cometiendo al juzgar a otros por asuntos de opinión, es que cuando ven a un hermano haciendo caso de cierto día, es preguntarle a ese hermano cosas como si él fuera la iglesia. Le hacen las preguntas que se le debieran hacer a la iglesia en caso de que la iglesia practicase algo que Dios no le autorice. ¿Saben? Por ejemplo, un hermano decora su casa con luces de Navidad. Voy a poner ese ejemplo. E inmediatamente otro hermano, algo escrupuloso, le señala de cometer pecado. Estás pecando por practicar eso. Cuando el que decora la casa le pregunta, bueno, ¿en qué estoy pecando? Aquel que juzga le responde, Dios no mandó a celebrar el nacimiento de Cristo, sino su muerte. Mis hermanos, seamos honestos y sinceros, ¿cuántas veces no hemos escuchado ese argumento, esas declaraciones, ¿no? Un hermano decora su casa o, por ejemplo, en los Estados Unidos practican el Día de la Acción de Gracias y entonces aparece alguien, lo aborda, le juzga y cuando se le pregunta, ¿dónde estoy pecando? ¿En qué estoy fallando? El juzgón responde, es que Dios no mandó a celebrar el nacimiento de Cristo, sino su muerte. Bueno, esa respuesta sería muy correcta y acertada si se dirigiera a una iglesia local que estuviese practicando la Navidad como iglesia. Pero está muy mal planteada esa respuesta cuando se dirige al cristiano como individuo. Ese es el grave error que muchos por desconocimiento cometen y por el cual juzgan a otros. En esta lección, bueno, era un ejemplo aquello de la Navidad, de ello hablaremos más adelante. Pero en esta lección, mis hermanos, vamos a continuar con la temática del pecado de la división, pero vamos a abordar unos aspectos importantes que nos van a ayudar a entender la cuestión del pecado de la división. Y vamos a entender ciertos factores que generan división. Quiero que en esta lección aprendamos un concepto importantísimo. Y ese concepto, o mejor, miren la pregunta en pantalla. ¿Qué es el pecado? Interesante, ¿no? Porque es que muchos
Muchos desconocen qué es el pecado. Entonces, sería interesante resolver esta cuestión. Hay hermanos, hay incluso expositores, predicadores, que a cuanta cosa les parezca mala, le llaman pecado. Pero hoy vamos a mirar qué es el pecado. Bueno, la Biblia nos responde sobre este asunto. En Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, y explica, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia nos da la definición de pecado más exacta posible. Es lo que Dios considera que es el pecado. El pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley divina, la ley de Dios. Y nosotros que somos cristianos y que nos regimos bajo el Nuevo Testamento, por supuesto, para nosotros pecado es infringir la ley de Dios revelada en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Acorde a la Escritura. Y yo quiero que ustedes noten esto, mis hermanos, porque esta definición no la está dando el hermano Germán Centeno. No, esta es la definición bíblica de lo que es el pecado. Acorde a la Escritura, el pecado es infracción de la ley de Dios. O sea, desobedecer, incumplir, quebrantar un mandamiento de Dios, eso es pecado. Pero lastimosamente, muchos no se contentan con lo que la Escritura enseña respecto a este asunto. Y a muchos, en su celo desmedido y en un fanatismo desbordado, les gusta inventar pecados o sacarle más pecados a la Biblia de donde no los hay. Aquí viene un adagio o un dicho popular. Bueno, yo vengo de La Dorada, y allá en La Dorada, a los que quieren ser problemáticos o generar conflictos cuando no los hay, el decir es: le quiere buscar un pelo a un calvo. Eso es un decir, ¿sí? Y hay hermanos así. Hay hermanos que quieren sacar más pecados que los que la Biblia revela o menciona. En Tito, en el capítulo 1, versículo 15, miren lo que dice. Lo leo de esta versión de la Biblia, Palabra de Dios para todos. Para los de corazón puro, todo es puro, pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué ocurre esto de que algunos inventan pecados? ¿Por qué ocurre esto de que algunos, cuando hablan donde la Biblia no habla y dicen que es pecado, donde la Biblia no condena? Ahí lo dice Tito capítulo 1, verso 15. Eso se debe a que el corazón no ha sido purificado conforme a la voluntad de Dios. Para los que están llenos de maldad y no tienen fe, nada es bueno, todo es malo. Y su manera de pensar y su conciencia, dice este texto, están corrompidas. Mis hermanos, cuán peligroso es que una persona que no está renovada por el Espíritu de Dios quede a cargo de la enseñanza de una congregación. Lo que va a enseñar serán sus escrúpulos personales. Su mente tiene la idea de que todo es malo. ¿Por qué? Porque él mismo tiene un corazón malo todavía. La santurronería, el fanatismo, el legalismo y sobre todo una mente no renovada por el Espíritu de Dios son causas que conducen a los hombres a inventar dogmas, a establecer doctrinas humanas y establecerlas como si fuesen
leyes divinas, donde a quienes no cumplan con sus caprichos son señalados de pecadores y son apartados del grupo. De tales hombres, de esa clase de personas, mis hermanos, fue que desde el primer siglo comenzaron a emerger falsas doctrinas. De esta clase de individuos cuyo corazón no se ha purificado y que a todo le sacan el lado malo. La Biblia dice, quítese de vosotros toda malicia, pero ellos le ponen malicia a todo. De esa clase de personas surgieron doctrinas como el celibato, porque empezaron a decir que la sexualidad humana era pecaminosa en lo absoluto, cuando lo único que Dios condena es el adulterio y la fornicación. Pero de ahí vienen doctrinas como el celibato y cuánto sufre, por ejemplo, el catolicismo al imponerlo a aquellos que sirven como sacerdotes dentro de esta iglesia, el celibato. De esta clase de hombres, de esta clase de personas cuyo corazón no se ha renovado y que quedan a cargo de la enseñanza en una congregación, surgieron doctrinas como el pecado original, porque pensaron que aún los bebés son manchados por el pecado. Noten cuánta maldad todavía hay en el corazón de llegarse a atrever a pensar que un bebé tiene pecado. Y por eso se generan esta clase de doctrinas. De tales hombres surgen los dogmas donde todo es malo, todo es pecado. Hagas lo que hagas, desagradas a Dios según el pensamiento de ellos. Mirar TV es pecado. Celebrar cumpleaños es pecado. Para los mormones tomar tinto es pecado. Para otros hacer fiesta de cumpleaños es pecado. Que las mujeres usen jeans es pecado, etc. Vuelvo y leo este texto. Para los de corazón puro, todo es puro. Pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidas. Todos estos dogmas son el resultado de mentes que no han sido renovadas por el Espíritu de Dios. Y a todo le buscan el lado malo. La Biblia nos dice, quítese de vosotros toda malicia. Pero nosotros, hermanos y oyentes, teniendo claridad de parte de las Escrituras sobre lo que es el pecado, vuelvo y repito, es infracción de la ley, dice la palabra, podemos confiarnos y podemos refugiarnos en Dios de que lo pecaminoso es solamente aquello que Dios por medio de su palabra revele, señale y juzgue como pecado. Y que aquello que Dios no señala como malo, entonces no lo es. Este es el problema, vuelvo y reitero a la lección anterior, es una falta de conocimiento aún sobre la pregunta que nos ocupa, ahí está en rojo arriba, ¿qué es el pecado? Ese es el problema de muchos. ¿Qué es el pecado? No saben qué es el pecado. Vuelvo y repito, aquello que Dios no señala en su ley, en su palabra, como malo, yo no puedo llamarlo pecado. ¿Y cómo se sustenta esto que acabo de decir? Bueno, Romanos capítulo 14, verso 15, miren lo que dice. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y en Romanos 5:13, miren lo que dice. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. A muchos no les gusta esto. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia muestra. Ya sabemos qué es el pecado. Y ahora sabemos cuándo delante de Dios no pecamos. ¿Cuándo? Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Gloria a Dios por esto.
Gracias a Dios que tenemos su palabra, la cual nos dice qué es el pecado y cuándo se comete pecado. De manera que lo único que debiera preocuparnos a nosotros, los que tenemos fe en Jesucristo, es que Dios, cuando nos juzgue, nos va a juzgar acorde a las cosas que están escritas. Nada más que eso, mi hermano, mi hermana, mi oyente. En Apocalipsis 20, verso 2, en la escena del juicio se dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué dice ahí? Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué cosas? Ahí dice, por las cosas que estaban escritas en los libros, o sea, en las sagradas escrituras, según sus obras. Por lo tanto, si no son los hombres los que en el día final me van a juzgar a mí bajo sus escrúpulos y dogmas y doctrinas, si ellos ni me van a salvar ni me van a condenar, sino Dios por su palabra, podemos confiar, hermanos, plenamente en que nuestro deber es obedecer única y exclusivamente lo que la palabra de Dios demande de nosotros para no constituirnos en pecadores. Y de esto el apóstol Pablo decía a los Corintios, 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero muchos no prestan atención a esto y se hacen esclavos de los hombres. Dejan que los hombres establezcan sus dogmas, sus opiniones y las eleven al nivel de la ley divina y obedecen esos preceptos. No manejes, no gustes, ni aun toques, no mires. Y toda una congregación, una comunidad entera de creyentes siguiendo esos dogmas. En vano, en vano. Porque lo único que me puede juzgar a mí es la palabra de Dios. Y eso sabiéndola interpretar. Porque vuelvo y reitero, estamos bajo el Nuevo Testamento, no bajo el Antiguo Testamento. Es más, ni siquiera la ley de Moisés, que estuvo vigente por 1500 años y que fue dada por Dios, entregada por mano de ángeles, dice Gálatas 4. Ni siquiera esa ley nos puede juzgar a nosotros los cristianos por quebrantarla o cumplirla. Solamente la ley de Cristo, la que nos rige en esta dispensación, es la que nos puede juzgar. Ante esto, Dios nos pide encarecidamente a los que profesamos fe en su Hijo Jesucristo, que nos sometamos solamente a su ley que ahora nos rige. En Gálatas 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto a los Gálatas, que estaban sujetándose a la ley de Moisés, es como si se les dijera, aprovechen la libertad que Cristo les dio. Ahora, yo quiero que piensen y mediten en la siguiente frase que voy a poner ahí en pantalla. Miremoslo. Si Cristo liberó de la ley a los que estaban bajo la ley, y eso fue mejor, ¿cuánto mejor es estar libre de una opinión o dogma humano? Por supuesto que es muchísimo mejor. Si no está bien sujetarse a una ley que fue revelada por Dios, pero que ahora está abolida, ¿cuánto más estará mal sujetarse a una opinión o un dogma humano? Sometámonos, hermanos, solamente a la palabra de Dios, a lo que Dios llame pecado, y donde no hay infracción no se inculpa, donde no hay ley, donde Dios no revele que algo es malo en sí, no se puede inculpar de pecado. Esto debiéramos grabarlo, memorizarlo muy bien nosotros, para no caer en el error de levantar dogmas humanos o de seguirlos o de juzgar a otros sin justa causa.
Por eso, mis hermanos, recordando un poco la lección anterior, la falta de conocimiento de las escrituras nos pone en peligro, en riesgo de caer en manos de hombres que levantan sus opiniones al nivel de la doctrina, al nivel de la ley divina. Si no queremos que esto suceda, que caigamos bajo el sectarismo, en el error de terminar obedeciendo doctrinas de hombres, tenemos que escudriñar las escrituras con mucho cuidado. Y aquí es donde nuevamente reitero nos confirmamos nosotros en lo importante que es que en la iglesia haya hombres aptos e idóneos para enseñar a la grey la ley divina. Volvamos a leer Efesios 4, pero ahora del 11 hasta el verso 15. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero miren, ¿para qué más? ¿Para qué más deben haber hombres evangelistas, pastores o maestros que sean aptos e idóneos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Están también para conducir a la congregación a la unidad de la fe y a que todos tengan un conocimiento al nivel del Hijo de Dios. Imagínense eso. Y sigue diciendo, ¿los constituyó para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Un evangelista, un predicador, ¿para qué está en una congregación? Para que los miembros no sean niños fluctuantes. Yo quiero recordar esto de ser niños. ¿Qué es ser niños? Es el que consume leche espiritual. Es el neófito. Una iglesia que dure toda una vida consumiendo leche es consecuencia de un evangelista, predicador, maestro, pastor, que no está haciendo su trabajo debidamente. Porque no puede estar siempre la iglesia en ese estado de infancia. ¿Para qué constituyó evangelistas, pastores y maestros? Para que los miembros del cuerpo ya no sean niños fluctuantes. Ahí lo dice el verso 14. Que no sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, vean lo que dice, siguiendo la verdad, o sea, la palabra, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el propósito, ese es nuestro fin, esa debe ser nuestra meta trazada. Pero lastimosamente, esta falta de conocimiento y de la sabiduría de una congregación para elegir hombres aptos e idóneos para llevar a cabo la obra, trae serias consecuencias. En el primer siglo pasó esto, e incluso sigue sucediendo hoy día. Vuelvo y cito de la versión Palabra de Dios para Todos, ahora Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4, dice: el Espíritu Santo habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Muchos dejarán de creer en la verdadera fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Pero noten, esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. ¿Por qué? Muchos de ellos no es que lo hagan de adrede, sino que, ¿qué dice ahí? Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. O sea, no conocen las escrituras, no siguen la regla de Dios, que el pecado es infracción de la ley, que donde no hay ley no se puede inculpar de pecado, no saben la diferencia entre el bien y el mal. Lo único que nos puede enseñar a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios a través de su palabra. Y esto que diga acá que ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal implica que son desconocedores de la voluntad de Dios.
Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Y entonces, cuando desconocen qué es lo bueno y qué es lo malo, estos hombres empiezan a sacar doctrinas, pensamientos y dogmas, y a todo empiezan a llamarle pecado. A todo empiezan a prohibirlo. Miren lo que sigue diciendo el texto, verso 3. Dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer. Pero Dios creó esos alimentos. Ahora, dice, los que son creyentes, pero oído, y conocen la verdad, saben que pueden comerlos dando gracias a Dios. O sea, el que conoce las escrituras sabe que esas cosas no son pecaminosas. Pero estos hombres que se levantan como maestros, pero no saben distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo, ellos empiezan luego a prohibir. En este caso, decía Pablo a Timoteo, dicen que es prohibido casarse y consumir ciertos alimentos. Ahora, la Biblia enseña esto. Todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado, sino recibido con agradecimiento. Concluimos entonces que el pecado es claramente definido por las Escrituras como infracción de la ley divina. Y por lo tanto, todo aquello que la Biblia prohíba, debemos evitarlo. Pero como también la Escritura aclara que donde no hay ley, no se inculpa de pecado, podemos establecer nosotros, sin miedo a equivocarnos, que todo aquello que la Biblia no condene, nosotros no podemos censurarlo o prohibirlo. No podemos atar lo que Dios no ha atado. Cualquier prohibición que hagamos sobre aquello que Dios no prohibió se constituye en mandamiento de hombres y no de Dios. Y quienes legislen sin autoridad divina pecan por usurpar el lugar que le corresponde a Dios como juez. Cuando un hombre se levanta o una persona se levanta y dice, esto es pecado, pero la Biblia no lo revela, el que está pecando es ese que lo dice. ¿Saben por qué? Porque al que le corresponde dar leyes, mandamientos, es a Dios. Y esa persona que está haciendo, está tomando el lugar que le corresponde única y exclusivamente a Dios y está dando leyes como si fueran mandamientos y ordenanzas divinas. Eso es usurpación del lugar que le corresponde a Dios. En Santiago capítulo 4 del 11 al 12, bueno, en la Reina Valera es un poco difícil de entender esas líneas. A mí siempre me ha parecido que la lectura que nos muestra la versión Reina Valera es compleja. Cito de la Nueva Traducción Viviente Santiago 4 del 11 al 12. Miren lo que dice. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde en cambio, a los cristianos, obedecer la ley. A nosotros nos toca simplemente obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Bueno, alguno dirá, hermano, pero en otro lugar dice, juzgad con justo juicio. En otro lugar la palabra de Dios dice que debemos juzgar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo conciliar esos pasajes con lo que aquí dice Santiago? Lo que sucede, mis hermanos, es que cuando hay pasajes de la Biblia que hablan de hacer juicios, de que podemos juzgar con justo juicio, se refiere a que los cristianos podemos juzgar siempre y cuando nos basemos en la palabra de Dios, en la revelación divina de su voluntad. Pero en este contexto de Santiago 4, lo que está censurando Santiago no es a aquellos que juzgan con justo juicio, o sea, basados en las escrituras, no. Él está censurando aquí. Es a los que juzgan, pero sin base en la Biblia, sino con base en sus opiniones. Vuelvo y leo.
Amados hermanos, no hablen mal de los unos de los otros. Si se critican y se juzgan, y quiero que miren la palabra que antecede, criticar, eso es basado en una opinión. Y se juzgan entre ustedes, o sea, este juicio no emerge de la palabra, emerge de la crítica personal de alguno, es la opinión personal. Entonces, ¿qué sucede? Se critica y se juzga la ley de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de, es como si dijéramos, la Biblia debió haber dicho que esto también era pecado. Me parece que se equivocó Dios, Dios no reveló que esto es pecado, pero yo lo voy a enseñar que sí es pecado. Es como si se pretendiese corregir la ley de Dios. Por eso dice, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde a los cristianos, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. A nosotros no nos corresponde eso. Obviamente sí podemos juzgar cuando nuestro juicio se basa en las escrituras. Yo puedo señalar a alguien de mentiroso porque sé que la Biblia dice que la mentira es pecado. Yo puedo señalar a alguien de murmurador porque sé que la Biblia enseña que la murmuración es pecado. Pero si algún hermano está haciendo algo que la Biblia no dice que es pecado, no me corresponde a mí juzgar, no hacer la función de juez. Él está en su libertad. El verso que sigue dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y podemos añadir para una mejor comprensión, ¿qué derecho tienes tú para juzgar según tu criterio, según tu opinión, a tu prójimo? No tenemos ningún derecho en eso. Es pecado juzgar sin justo juicio. Es pecado juzgar a otros sin base en la ley de Dios, sino solamente basándonos en nuestras emociones, sentires y pareceres. Así no se juzga a los demás. Tiene que ser un juicio justo con base en la ley, y si no, entonces quien juzgue es el que estará pecando. La Biblia lanza un ay sobre los que juzgan sin esa base. En Isaías 5, verso 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, pero oído, y hay de los que a lo bueno, o sea, a lo que Dios permite, llaman malo, o dicen que eso es pecado. Ay de ellos. Los ayes en la Biblia indican un sufrimiento tremendo. Siempre que Jesús pronunció ayes, anuncian un sufrimiento. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de ti, Corazín y Betsaida. Los ángeles que traen los ayes en el libro de Apocalipsis anuncian calamidades. Y aquí Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, pero ay de los que a lo bueno, a lo que Dios permite, dicen que es pecado y llaman malo. Aquellos que hacen de la luz tinieblas, o sea, a lo que Dios lo permite y que es bueno, que no es pecaminoso, lo vuelven oscuro con argumentos y artimañas. Y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, sí, pero también hay de los que ponen lo dulce, lo agradable, y lo vuelven amargo en su criterio y juicio personal. Eso es pecado y tenemos, así como le tenemos miedo, hermanos, a llamar a lo malo bueno, a decir, por ejemplo, que la fornicación es aceptable, que la mentira es aceptable, que el asesinato es bueno, hoy día, que el homosexualismo es bueno. Así como eso es peligroso, también es igual de peligroso a lo bueno decir que eso es malo y señalarlo de pecado. A veces le tenemos miedo a una cosa, pero a la otra no le prestamos mucha atención. Cada vez que yo he lanzado un juicio injusto sobre un hermano, diciéndole estás pecando sin yo tener base bíblica, todas esas veces yo he pecado. Eso tenemos que entenderlo. Y si no me arrepiento de eso, me voy a presentar ante el Señor con ese problema. Hay que tener cuidado con eso también. Quiero, para finalizar esta lección, que miremos otra acepción de la palabra pecado. He compartido con ustedes
el significado de pecado en su sentido primario, pero la palabra pecado en el griego hamartía en algunos pasajes suele tener una variación en cuanto a su uso o significado. O sea, mis hermanos, la palabra pecado tiene una connotación diferente a infracción de la ley. Y dependiendo del contexto en el que se encuentre la palabra pecado, entonces es que la debemos interpretar. En esto también tenemos que tener cuidado. Pecado no es solamente infracción de la ley. En algunos pasajes de la palabra de Dios, el término pecado se utiliza para referirse a esto: maldad. O sea, hay pasajes de la Biblia donde el término pecado se usa como sinónimo de maldad. La maldad del ser humano. Los malos pensamientos, la concupiscencia, la maldad que todavía haya en el ser humano, sea cristiano o no. Ahora, esto es importante aclararlo porque puede que nos lleguemos a confundir. Porque si tomamos siempre la Biblia y cada vez que aparezca la palabra pecado, vamos a interpretarla como infracción de la ley, pues vamos a tener serios líos con algunos pasajes en donde la palabra pecado no se usó bajo esa primer connotación, sino bajo una segunda connotación. O sea, el pecado se usa como sinónimo de maldad. La palabra se suele usar con referencia en algunos lugares de la Biblia a las imperfecciones del corazón. Esa parte de nosotros que a veces se inclina a lo malo, a lo prohibido, por causa de nuestra debilidad en la carne. Y también por causa de haber vivido en el pasado, antes de ser cristianos, una vida de pecado. Por ejemplo, Romanos capítulo 7 usa la palabra pecado en ese sentido, para referirse a la maldad que hay en el corazón o a la inclinación de los hombres hacia aquello que es malo e inmoral. Vamos a ver que aquí, en Romanos 7, la palabra pecado no necesariamente significa infracción de la ley, sino que se usa, como dice este título, el pecado como sinónimo de maldad. Miremoslo. Romanos 7, del 17 al 21 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo quiero que ustedes piensen en esa expresión, el pecado que mora en mí. Si interpretamos la palabra pecado como infracción de la ley divina, no tendría sentido este versículo, porque entonces diría, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino la infracción de la ley que mora en mí. No tiene sentido. Aquí el término pecado se está usando como sinónimo de maldad. Podríamos incluso reemplazar ese término pecado acá por maldad y no habría ningún problema. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino la maldad que hay en mí o que mora en mí. Aquí la palabra pecado se está utilizando como sinónimo de maldad. Eso ocurre en pocos pasajes, hermanos. En la mayoría de los textos bíblicos tiene siempre la primera connotación, pero hay algunos pasajes en donde sí, la palabra pecado pierde esa primera connotación y se usa bajo una segunda acepción, la maldad. Sigamos leyendo ahí el verso que sigue, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, noten de lo que habla el escritor inspirado, no mora el bien. Por ende, ¿qué es lo que mora? O sea, por lógica, mora el mal. Pero en el verso 17 no dice el mal, sino que dice el pecado que mora en mí. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero vuelvo y repito, en este contexto, la palabra pecado ya no significa infracción de la ley. Porque entonces, ¿cómo quedaría ese versículo? Miren cómo quedaría. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino la infracción de la ley que mora en... No tiene sentido. Más bien, la maldad que mora en mí. Y lo confirmamos por el verso que sigue, el verso 21, dice, así que, queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa frase final, el mal está en mí, es equivalente o lo mismo que el pecado que mora en mí. En este pasaje, la palabra pecado se usa bajo una segunda connotación, como sinónimo de maldad. Interesante, ¿no? Hay otros pasajes que también lo usan bajo esa acepción. Por ejemplo, en el contexto, Romanos 6:12, miremoslo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí no tiene la primer connotación porque miren cómo quedaría. No reine pues la infracción de la ley en vuestro cuerpo mortal. No, no tiene sentido. Más bien, no reine pues la maldad en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no estamos exentos de que tengamos malos deseos, malos pensamientos, ciertas inclinaciones con las que lidiamos y luchamos a nivel personal y por las que doblamos rodilla, le oramos a Dios que nos cambie. No, ningún ser humano está libre de eso. Lo que pide este pasaje es que ese mal que no ha sido erradicado del corazón no reine sobre nosotros, no nos gobierne hasta el punto que terminemos obedeciendo esas concupiscencias o malos deseos. Aquí la palabra pecado significa entonces maldad. Interesante este asunto sobre lo que es el pecado. Fuera de esta acepción o connotación de la palabra pecado, en el resto de las escrituras, el término se usa para referirse al quebrantamiento o infracción de la ley divina, ya sea por desobediencia, por no hacer lo que Dios manda, o por omisión, o sea, no hacer lo correcto y lo bueno, porque el pecado puede ser por desobediencia o por omisión. Dejar de hacer lo bueno, lo que Dios pide que es bueno y que hagamos, y no hacerlo es pecado, y lo dice Santiago. En cuanto al pecado, cuando de este se habla en el sentido, en su segunda connotación, en el sentido de la maldad que exista en nosotros, Dios no manda, hermanos, que no lo sintamos, porque prácticamente sería como si Dios nos pidiera un imposible. El solo hecho de que alguien progrese y tú sientas el deseo de tener lo que el prójimo tiene, si el prójimo consiguió un teléfono, un carro, y yo siento que yo quiero tener eso, en el fondo de mí, eso es codicia. El que mira a una mujer para codiciarla adultera y viceversa, las mujeres a los hombres. El solo hecho de no estar de acuerdo con la opinión de otro y sentir ira, ya eso es maldad, ya eso es concupiscencia. O sea, hermanos, y esto es importante que lo entendamos, cuando del pecado se habla bajo esa acepción de la maldad o concupiscencias, Dios no manda, no lo sientas. ¿Por qué? Porque prácticamente es un imposible. Dios no nos ordena cosas imposibles de cumplir a nosotros, sino que nos pide, con respecto a esa acepción del pecado, de la maldad, ¿sabe qué es lo que Dios nos pide? Nos pide que nos transformemos. Y en este pasaje de Romanos 6:12 nos pide que sobre esa concupiscencia, sobre esa maldad, ejerzamos la virtud y fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Eso es lo que Dios nos pide, porque erradicarlo es prácticamente imposible. Pero Dios nos pide es que no reine, o sea, que ejerzamos nosotros dominio propio y que el pecado no gobierne nuestro cuerpo hasta el punto que lo obedezcamos al pecado. No, obedecemos la voluntad de Dios, y esa es la gran batalla, esa es la gran lucha que tenemos nosotros por librar en esta vida. Dios nos manda, ahora, para erradicarlo, Dios sí quiere que lo erradiquemos, pero eso no se puede erradicar de ipso facto. Dios, para erradicarlo, ha revelado un plan en el Nuevo Testamento. Y como Dios sabe que por nosotros mismos no podemos, ¿sabe qué hace Dios?
opera en nosotros por medio de su Espíritu Santo, el cual nos renueva y nos transforma. Dios nos pide que seamos renovados y transformados por el Espíritu de Dios, que nuestra mente se vaya limpiando de esa maldad que hay en nosotros hasta que esta maldad se disipe, y esto se logra no de ipso facto, sino en un proceso donde con la fe, con el amor a Dios, y con la perseverancia y el conocimiento de la voluntad de Dios, vamos poco a poco cambiando y siendo renovados. Ese es el plan de Dios para con nosotros. El que pida que quite, abolir la maldad de ipso facto que hay dentro, miente, no puede. Es un mentiroso. Por nuestros propios medios no podemos. Necesitamos de la misericordia, gracia, amor y providencia de Dios, de la operación de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, o sea, en prácticas, como los otros gentiles que andan, ¿en qué? Haciendo caso de ¿qué? La vanidad de su mente, haciéndole caso a las concupiscencias. Estos no se frenan. Estos, cuanto mal pensamiento venga a sus mentes, los ejecutan. Pero Dios nos pide a nosotros que ejerzamos dominio propio, que no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y dice el verso que sigue, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, y gracias a ¿qué? Por la ignorancia, desconocimiento total de la voluntad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón. Bueno, unos andan así porque ignoran la ley de Dios, y otros andan así porque cuando conocen la ley de Dios les puede más el deseo pecaminoso y endurecen su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, a la desvergüenza, para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo nos está instruyendo de otra forma. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Esta frase, le habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿qué implica, hermanos? Implica estudio nuestro de la palabra de Dios. Estudio constante, porque, o cómo le oímos y cómo somos por él enseñados si no es a través de estudiar las Escrituras. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que mire el problema, cuando nos bautizamos. ¿Cómo está ese viejo hombre cuando nos bautizamos? Viciado. Ya está acostumbrado y va a ser una dura batalla. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero lo primero que se nos pide es renovaos en el espíritu de ¿qué? En la mente, a trabajar primeramente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, porque de ahí emergen, del corazón nacen los homicidios, las fornicaciones y todos los pecados salen desde el corazón, a limpiarlo. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Ese es el plan de Dios. Y luego ahí sí nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto, hermanos, para poder dar esta batalla, hay un arma y una herramienta poderosa que muchos no están usando. Y por eso son atrapados por su mente corrompida y terminan de regreso hacia el mundo. El arma poderosa de la que les hablo para combatir esto, cada vez que llegue un mal pensamiento, concupiscencia, ¿saben cuál es el arma poderosa? Filipenses capítulo 4, del 6 al 8 dice, por nada estéis afanosos, o sea, ansiosos. El pecado causa ansiedad. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Una tentación, un mal pensamiento, seducido hacia el pecado, ¿qué debo hacer? Doble rodilla, haga oración, ruéguele a Dios que le ayude, que le limpie.
y eso ayuda. Órele a Dios. Y cuando usted hace oración, mire lo que dice el verso 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a guardar nuestros corazones y aún va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esta bendita palabra. Porque yo por mis propios medios no puedo, ninguno puede por sus propios medios, pero la oración es un arma poderosa. Haga oración y entonces sentirás paz de parte de Dios. Sobrepasa todo entendimiento y ella misma te guarda. Tu corazón y tu pensamiento los guarda en Cristo Jesús. Ahora tú te tienes que ayudar, porque no es que tú alimentes tu mente con lo que no debes. Si mantienes en el celular, la televisión, el internet, viendo lo que no debes, no esperes que con una oración seas librado de la tentación, porque nosotros somos lo que consumimos. Con lo que alimentemos nuestro corazón, de eso vamos a nosotros a producir. Lo que se siembra, eso se recoge. Entonces, Dios nos pide lo siguiente, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ocupemos nuestra mente en cosas sanas. Gastemos nuestro tiempo en lo bueno. Y así iremos limpiando nuestros corazones. Y cuando llegue la tentación, oración y ruego para que Dios guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Pero también ayúdate. ¿Cómo? Piensa en lo positivo, en lo correcto, en lo bueno. No ocupes tu mente en banalidades y en cosas pecaminosas que lo que hacen es volverte más débil día tras día a futuro. Esa es la voluntad de Dios para combatir el pecado cuando éste se expresa como sinónimo de maldad. Y finalmente, mis hermanos, aún así no llegaremos al 100% de ser libres del pecado en este aspecto como sinónimo de maldad. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar que en nuestro día final el Señor nos pegue un empujón. Y ese empujón será cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados, que ya no estarán sujetos a la debilidad. Porque esto es lo que dice Romanos 7:24 y con lo que culmina el apóstol Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto en un contexto donde el término pecado se venía usando como sinónimo de maldad. Hemos aprendido qué es el pecado. En cuanto a este tema de los asuntos de opinión, nos interesa mayormente la primera connotación de esa palabra. La segunda no tanto, la segunda es nuestra lucha diaria y personal, con la que esperamos que el Señor nos renueve y nos transforme. Pero la parte que afecta a la iglesia, la divide en asuntos de opinión, es no entender correctamente qué es el pecado en su primera connotación. Es decir, el pecado es infracción de la ley divina, pero donde la ley divina no se pronuncia, donde no hay ley, no podemos inculpar de pecado. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga y les fortalezca.